Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, invitándoles siempre a ustedes a votar nulo en las próximas elecciones y de ser posible firmar una convocatoria para una asamblea constituyente. Hoy analizaremos lo que fue los principales obstáculos a los que se enfrentó Rafael Correa desde los inicios de su mandato. Podríamos dividir estos obstáculos en tres: lo que tiene que ver con el poder, lo que tiene que ver con la riqueza y lo que tiene que ver con la conciencia. En sí definiremos a poder como la capacidad que tiene un individuo o una persona en un cargo público, en una situación de poder, es decir, una situación de mando, para disponer de la vida de otros seres humanos o intimidarlos. Para esto, por supuesto, se necesita la policía, el ejército y las cortes de justicia. Complementariamente, por supuesto, se necesita el Congreso que haga las leyes que le faciliten al individuo que tiene el poder en sus manos para hacer lo que él quiera. Es lo que estamos viendo en este momento, por ejemplo, que Lenín Moreno asume el poder y lo primero que hace es utilizar al ejército, la policía y las cortes para perseguir a sus adversarios, para intimidarlos. Esto es una ratificación de su poder. Él quiere mostrar que él es poderoso. También utiliza al ejército para seguir al Huacho, al guerrillero, narco guerrillero que está en la frontera entre Esmeraldas y Tumaco, haciendo de las suyas y ofrece matar. Esto se llama poder, mostrar la capacidad que tiene de terminar con la vida de otros seres humanos o de intimidarlos. La segunda cosa que tenemos, bueno, y en el caso de Rafael Correa, cuando llegó al poder, cuando llegó a ser presidente del Ecuador, tenía que entrar en disputa por el poder con primero los partidos tradicionales, que eran aquellos partidos de derecha que se identificaban básicamente con el Partido Social Cristiano, la Democracia Popular, Partido Conservador, del centro, que se identificaban como Izquierda Democrática, el PRE y otros, y los de izquierda, que eran Pachacútec, MPD. El enfrentamiento contra estos partidos que tenían por siempre durante el último cuarto de siglo del siglo XX y los primeros 10 años del siglo XXI, especialmente, podríamos decir, durante los primeros 5 años del siglo XXI, habían controlado y hecho y deshecho de este país. Pero además también teníamos el poder de la iglesia. A la iglesia la confrontó a través de la Constitución, por lo cual la Constitución fue denominada por la iglesia como Constitución abortera. A los partidos políticos los confrontó a través de una ley de partidos que obligaba y cambiaba las reglas del juego de los partidos políticos. Y el tercer poder más importante eran los militares. A los militares los quiso también confrontar, organizó sus sistemas, su forma de administración, sus acreditaciones, su escalafón militar, etcétera, etcétera. Y esto, por supuesto, le llevó a una confrontación total el 30 de septiembre. El segundo gran poder, digamos el segundo elemento para controlar un espacio territorial es la riqueza. La riqueza en sí define también quiénes son ricos y quiénes son pobres. Este país históricamente ha sido un país de pobres y la riqueza históricamente se ha concentrado básicamente en los descendientes de los españoles como criollos y los aliados de los Estados Unidos e Inglaterra como empresarios. Bien, la riqueza en sí constituye el uso de los recursos naturales y del trabajo. Imagine, no solamente de los recursos naturales, de los recursos materiales de un país y del trabajo humano. Para esto pues se necesita un ministro de defensa, perdón, un ministro de trabajo, se necesitan leyes laborales, se necesita un sistema de comercio exterior, se necesita un sistema de comercio interno, una supervisión de la banca, una supervisión de las compañías, una supervisión, todo esto Rafael Correa lo reorganizó, pero Lenín Moreno en este momento
se ha apropiado de todos esos estamentos y se ha aliado con las cámaras, que son la forma como los ricos se organizan. Los ricos se organizan a través de cámaras. La Cámara del Turismo, la Cámara de la Producción, la Cámara de la Industria. Y así estas cámaras son las que agrupan y se convierten en poder político, poder de discusión. En el Ecuador los recursos naturales viven una devastación, comenzando por la pesca, en segundo lugar la devastación forestal en la costa, especialmente por la presencia de las camaroneras que devastan el manglar y de la palma africana que devasta todo lo que es la zona húmeda tropical de Esmeraldas y de gran parte de la otra zona húmeda tropical de Santo Domingo, dos provincias importantes. Lo mismo está devastando la Amazonía ecuatoriana. En la parte inferior, en cambio, tenemos la parte de las bananeras. En la parte de la Sierra Norte, una producción fundamentalmente a base de papas y leche. En la Sierra Sur todavía se mantiene la exitosa producción minera, que es la clave de lo que fue Cuenca como ciudad más poderosa al comienzo de la colonia. Y en la Amazonía todo lo que es la explotación petrolera en la zona norte y un poco la explotación turística y la explotación forestal en la zona sur. Bien, estas son las condiciones en que se ha manejado la riqueza y cómo se ha distribuido. Rafael Correa, cuando llega, impone a los ricos impuestos, establece el pago forzado de impuestos y gracias a esto el Estado logra autofinanciar lo que se llaman los gastos regulares, los gastos de operativos, lo que se refiere a salarios de profesores, fuerzas armadas, policía, médicos. Todo este aparataje burocrático es financiado a través de los impuestos de los ecuatorianos y consigue multiplicar en muchísimo el valor de los impuestos, llegando a crear un Estado prácticamente autosuficiente en lo que se refiere al financiamiento de su aparato burocrático. Pero los demás recursos provienen del petróleo. El petróleo produce excedentes, lo mismo que la minería y otras exportaciones. Y estos excedentes son los que se utilizan para la vialidad, para la infraestructura, para la innovación, la creación de nuevos edificios, el manejo de todo lo que es el aparato estatal, para la mejora del aparato estatal que comprende PCs, alarma temprana, puertos, aeropuertos, carreteras. Todo eso se hace con el excedente que proviene básicamente del petróleo, de las minerías y de las exportaciones. Para muchos esto le fue doloroso ceder porque normalmente el Ecuador tenía que recaudar impuestos y recaudar la riqueza de lo que produce sus exportaciones y entregárselas a los ricos. Cuando Rafael Correa llega, eso no es posible. Comienza a redistribuir la riqueza a través de infraestructura, de obras, de internet, de electrificación, de subsidios, lo cual produce una irritación de la clase dominante de los ricos del país. Finalmente tenemos lo que es la conciencia. Cuando Rafael Correa llega al poder, se topa con que la conciencia ecuatoriana prácticamente era una conciencia aniquilada. Era una conciencia individualista, donde cada cual procuraba vivir y sacar vida como sea posible, porque ya no tenían confianza en el Estado, no tenían confianza en los políticos. Tanto era el desconcierto que se creó una revolución, la revolución de los forajidos, que en el año 2006, 2005 propiamente, le termina tumbando a Lucio Gutiérrez y nadie, ningún partido político de los tradicionales es invitado a impulsar o presidir esta revuelta popular. Se descarta, se vive el odio a los partidos políticos. Entonces la conciencia política estaba absolutamente mermada y sigue estando. Hemos terminado el periodo de Rafael Correa, se pensó que Alianza País era un partido confiable, se convirtió en un nido de traidores, en un nido de componendas de distribución de la riqueza entre compadres, y esto ha generado el descontento popular que actualmente lleva a que el 80% casi de la población no crea en los partidos políticos, especialmente en la ciudad de Quito. Bien, pero ¿qué estamos viviendo también? Teníamos un problema de conciencia durante todo el siglo XX, desde la independencia, nuestra conciencia estuvo muy vinculada a la conciencia católica.
Pero la conciencia católica es una conciencia basada fundamentalmente en la doble moral. Un ser humano vivía dentro de la iglesia una conducta y fuera de la iglesia, en la calle, en la escuela, en la casa, en la familia, otra conducta. La doble moral era la clave fundamental del comportamiento de nosotros, algo completamente diferente a lo que eran los comportamientos evangélicos. En base a esto, la iglesia evangélica ha ido progresando y se ha apropiado de gran parte de la sierra, especialmente de la Sierra Sur, Sierra Central, donde las doctrinas evangélicas se han introducido a los indígenas y también se han introducido en gran parte del territorio ecuatoriano las generales corrientes cristianas. En todos los casos es una lucha contra la doble moral de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica a su vez reaccionó creando una conciencia de lo que se llama la teología de la liberación. Pero la teología de la liberación ahora se encuentra confrontada y ha fracasado. Su origen está en Perú, su mayor desarrollo está en Nicaragua y Brasil. Sin embargo, en Brasil ahora se ha enfrentado a los evangélicos y son los evangélicos los que han llegado al poder con Bolsonaro. En Costa Rica la Iglesia Católica también ha sufrido un grave revés. Estuvo a punto de perder las presidencias porque un evangélico que era homofóbico, es decir, odiaba a los homosexuales, casi gana las elecciones. En Estados Unidos vive el acecho o las continuas denuncias de pedofilia, lo mismo que en Europa, y la Iglesia Católica se encuentra ahora arrinconada a nivel mundial, siendo los mártires católicos la mayor parte de los mártires por guerras religiosas en el mundo. ¿Qué es lo que estamos entonces viviendo ahora? Después de que tenemos esto de la conciencia, tenemos también el problema de la conciencia individual y la conciencia social, la conciencia ambiental y la conciencia étnica. En la conciencia social, pues evidentemente se vive una desvinculación de la conciencia social porque se vive primero el desarraigo, una gran migración del campo a la ciudad, una gran migración especialmente de la costa a la sierra, en la parte de Quito, y la migración de la sierra a la costa, en todo el territorio nacional. Es decir, se vive lo que se llama el desarraigo. Esto también lo tuvo que vivir Rafael Correa, y cuando se vive el desarraigo, la gente, cuando llega a otro lugar, puede llegar a otro lugar y convertirse en un individuo muy bueno o en un individuo muy malo, porque nadie le va a dar referencia de su pasado. Y como tal es muy fácil cometer un delito. Como nadie lo vincula, no tiene familiares, no tiene nadie que lo identifique, los delincuentes se proliferan en todo el país. La conciencia ecológica, la conciencia ambiental es una conciencia todavía remota, no existe una conciencia real. Inclusive los parques nacionales se ven en el asedio de todos aquellos que deforestan. El que tiene motosierra se cree con derecho a tumbar todos los árboles que ve. El que tiene una red de pescar, pesca todos los pescados que vea, aunque haya veda. Entonces vivimos una falta de conciencia ambiental y por supuesto existe una contaminación por plástico imparable, una contaminación por residuos sólidos imparable, lo que ha facilitado epidemias como el dengue, el chikungunya, el zika. Y esto es parte de la falta de conciencia ambiental. Desde el punto de vista de la conciencia sexual, de identificación sexual, pues existe todavía el repudio a los homosexuales, existe una homofobia, y peor contra las mujeres, si dos mujeres son lesbianas, pues se considera, hay institutos todavía clandestinos que encierran a las mujeres y les dan pisas, las violan y todo para quitarle el lesbianismo. Es decir, no existe una conciencia de identidad sexual, de diversidad sexual. En lo que se refiere a las conciencias raciales, existe también, cuando llega Rafael Correa, una conciencia de racismo, especialmente identificada. Se produce una que podríamos llamar reacción rebote. Llega Rafael Correa al poder, los discapacitados, las mujeres, los negros, los indígenas, viven una revancha. Y entonces todos los que no eran blancos, no eran trigueñitos, no eran mujeres, no eran discapacitados, comienzan a verse de una manera despectiva, se ven asediados por los que sí llegaban al poder. Yo personalmente viví eso en Esmeraldas, serrano, blanco, de ojos verdes, de mediana estatura, parecía gringo, entonces ya, como era quiteño, si hubiera sido gringo me hubiera ido de película, pero no era gringo, pues era de Quito. Y viví realmente
un bullying, un bullying regionalista. Entonces en Ecuador todavía se heredó, Rafael Correa heredó el regionalismo, que es otro de los grandes problemas que a su vez han enfrentado Ecuador y sigue enfrentando y seguirá enfrentando, porque es una especie de conflicto no solamente geográfico, sino además cultural, una cultura tropical versus una cultura andina. Y en base a eso, Rafael Correa se tiene que enfrentar y tiene que revertir todo el proceso y lo consigue revertir el proceso. Es más, logra conseguir que los ecuatorianos que habían emigrado sean actores importantes de la política nacional y tengan voz y voto dentro de nuestras decisiones como país. Esto es una de las grandes conquistas. Estos grandes cambios que genera Rafael Correa a través de un modelo de desarrollo basado fundamentalmente en la infraestructura y los servicios, ahora se ve confrontado por un modelo en que el poder se centra fundamentalmente en Quito, se caracteriza por la reconcentración de todo el poder en la capital y en el manejo de los recursos a base de una política tacaña, donde no quiere haber inversión pública y la entrega de todos los recursos del poder. Primero, el ejército se los entrega a los Estados Unidos, igual que la policía, y el poder las riquezas se las entrega a los más ricos y la conciencia social, la conciencia histórica, se le entrega fundamentalmente a, a un consejo de participación ciudadana que a su vez se encarga de desacreditar y de crear una conciencia contra el gobierno anterior. Esta es la situación que estamos viviendo y esperamos poder superar. Muchas gracias.